He dicho a mi país todo mi pensamiento, mis convicciones y mis esperanzas. Quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario. Quiera el pueblo votar. Vigente desde hace 100 años, nuestro sistema democrático, legitimado por el voto universal, secreto y obligatorio, es el vehículo a través del cual se expresa la soberanía popular en nuestro país. Esta voluntad del pueblo argentino de elegir a sus representantes y gobernantes a través de elecciones libres tuvo variadas expresiones a lo largo de un siglo. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. Cuando nos sentamos en el Congreso, la mayoría de nuestros diputados parecía vivir un sueño. Para otros, en cambio, nuestra presencia constituía una pesadilla de la que no podían despertar. Quienes asumen hoy el gobierno a todo lo largo del país deben saber que fueron elegidos para desempeñar un servicio a la nación, no para gozar de las ventajas del poder ni extenderlas a las personas de su relación familiar o política. La democracia argentina necesita perfeccionamiento, pero que quede bien establecido que perfeccionamiento no es sustitución totalitaria. Y también fue objeto de avasallamientos. Legionario, como jefe de la revolución, soy vuestro jefe. Atentados, bombardeos, fusilamientos, represión y saqueo fueron a lo largo de muchas décadas las reacciones de la clase dominante contra el acceso al gobierno por parte de la masa trabajadora. Una reacción que se desató de manera salvaje sobre el pueblo, buscando eliminar su poder de lucha, atacando a sus representantes, sus dirigentes y sus organizaciones. Como ancianos, la verdadera fortaleza espiritual de la democracia. Todo lo que vino luego fue trágico, ¿no? El preanuncio fue el bombardeo de la Plaza de Mayo en el 55, 90 días antes del golpe definitivo que lo obliga a Perón a renunciar. Y después vino toda la tragedia, un año después fusilaron, o sea, de la misma manera, con la impunidad y el desparpajo y el desprecio por la vida y el odio profundo sobre un movimiento popular, multitudinario, de masas, nunca igualado en América Latina, aún hoy. Ha habido intentos, pero como el que armó Perón, ninguno. En fin, vivimos con una enorme tragedia, como lo que fue, que fue el preaviso, lo acabo de decir, fue el bombardeo, después el fusilamiento. Y después la destrucción de la industria semipesada que Perón había creado. En el
Lisandro de la Torre, en 1959, hacía muy pocos días que una comisión directiva provisoria elegida en una asamblea elige autoridades para dirigir a los trabajadores como correspondía. Y en esa asamblea se elige a llamar a elecciones y surge la figura del compañero Sebastián Borro, el cual fue elegido secretario general, y que no llegó a hacerse cargo de la conducción. Nosotros, ese día que le tenemos que entregar a Sebastián Borro, el día 15 al mediodía, digamos, la autoridad del sindicato, entran los tanques, donde derribaron los portones sin ningún miramiento. Mucha gente fue herida, golpeada. Entraron hasta los corrales que en aquel entonces podían atravesarlo. Y bueno, una manga de palos, como decimos siempre, y se produce ahí el primer paro general que hubo en todo el país en apoyo a esa, digamos, represión que hubo dentro del frigorífico. El compañero Santamaría era uno de los trabajadores que trabajaba en división técnica y era también uno de los responsables como delegado de esa sesión. El compañero Santamaría se encontró junto a sus compañeros defendiendo la posición de Lisandro de la Torre. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas. La resistencia popular, en sus múltiples formas, asumió una y otra vez la tarea de reconquistar ese poder para ejercerlo en bien de la nación. El movimiento obrero argentino no está dispuesto a ser simple testigo de los acontecimientos. Hoy el movimiento obrero está perfectamente esclarecido y sabe que el camino de la reivindicación de la patria tiene un solo nombre y tiene una sola causa. Es la causa de la marginación del pueblo en las grandes decisiones que espera este país. Naturalmente que presupone un alto grado de felicidad de poder regresar al país después de tantos años de estranamiento. Yo vine al país para unir y no para fomentar la desunión entre los argentinos. Yo vine al país para lanzar un proceso de liberación nacional y no para consolidar la dependencia. Yo vine para ayudar a reconstruir al hombre argentino, destruido por largos años de sometimiento político, económico y social. Defeccionar en estos momentos significaría renunciar a todo lo conquistado para volver a ser una republiqueta sin dignidad y sin grandeza.
voluntad de Dios, quisiera demostrar sobre estas tierras de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Finalmente, tras la última dictadura que asoló el país, en 1983, los argentinos volvimos a elegir. Tras su retirada en 1983, el gobierno militar dejó a la Argentina en situación de profunda crisis. 7 años de terror habían logrado el objetivo de frenar el desarrollo del país y sus habitantes e iniciar el camino hacia el desmantelamiento del estado de bienestar establecido a mediados del siglo XX. El desprestigio de la dinámica política y gremial, la corrupción institucional, la especulación en reemplazo de la cultura del trabajo se habían instalado en la vida cotidiana de los argentinos de manera planificada. El gobierno de Alfonsín se desarrolló en un contexto de profunda crisis, pero lo que establecería con claridad los límites de acción sería el endeudamiento del país con los organismos y el poder de los grupos antes mencionados. La visión de los acreedores, por su parte, era precisa y contundente. La deuda no se investiga. La solución era contraer más créditos. Nacía la era de las recetas y llegan los paquetes de medidas dictados por los acreedores. La declarada intención del gobierno de actuar sin el consenso de los trabajadores convertirá al sindicalismo en su principal opositor. El gremio entró del 83 al 85 en 2 años donde la relación con el gobierno de la democracia de Alfonsín no fue lineal, digamos, fue muy traumática en ciertos momentos. El gremio fue uno de los pocos gremios que fueron intervenidos en democracia y un 1 de septiembre del año 1985 se llamó a elecciones en el sindicato y empezó un periodo de mucho conflicto con el gobierno radical por lo que significaba en ese momento la defensa de los trabajadores, el tema de los salarios, en un gobierno donde teníamos hiperinflación y eso hacía que la relación sea muy tensa, ¿no? En el año 1985 comenzó el juicio a los ex integrantes de las juntas militares.
pero la intención de profundizar en la investigación generó malestar en la cadena de mandos y los subordinados, lo que obligó al presidente a frenar los procesos. Que es cierto que hubo un primer presidente que puede ser catalogado como el padre de la democracia. Pero los parteros de la democracia, los que ayudamos a parir la democracia, estábamos adentro del Congreso. Y se demostró en cuánta ocasión tembló el sistema. El sistema tembló cuando la Semana Santa. Corrimos todo a la Casa de Gobierno. Hay un beso de Chupete Manzano, presidente del bloque, dado sobre la mejilla derecha al presidente Alfonsín. Y detrás de Alfonsín Luder, que había sido su adversario en la lucha interna. En el último año de mandato presidencial, la realidad resultaba abrumadora para una gestión deshecha entre promesas y eslogans. La confusión del momento fue aprovechada por agentes de los principales grupos económicos para dar un golpe de mercado. En este clima, se realizó la campaña para las elecciones presidenciales del 14 de mayo de 1989. Raúl Alfonsín abandonaba el gobierno sin haber podido cumplir con su programa de recuperación. A pesar de todo, por primera vez en mucho tiempo, un gobierno civil y elegido constitucionalmente era sucedido por otro de igual condición. El nuevo presidente, Carlos Menem, llegó a la Casa Rosada proponiendo la revolución productiva y una inyección al bolsillo de los trabajadores a la que denominó salariazo. Una vez en la presidencia, Menem pronto abandona el mensaje de la campaña por un duro programa de ajuste, a tono con lo establecido en 1989 en Washington. Para llevar a cabo su plan, el gobierno necesitó enfrentar al movimiento obrero, sellando alianzas, dividiendo fuerzas y tratando con los distintos sectores en forma aislada. La relación al principio fue una relación de enamoramiento, donde realmente la mayoría de los argentinos y de los trabajadores pensábamos que se podía hacer una revolución productiva, pensábamos en que se podía generar el salariazo y que de a poco nos fuimos desenamorando, por lo menos lo que tiene que ver con el sindicato. Ya a mediados de los 90 entendíamos que era un proceso sin retorno, donde realmente se estaba vendiendo el patrimonio nacional, donde realmente las medidas contra el movimiento obrero eran muy grandes y muy de fondo. Las empresas periodísticas acompañaron el predicamento neoliberal, denostando las campañas de los distintos gremios para oponerse al desguace de las empresas nacionales y la pauperización del empleo. Junto al vaciamiento económico, se llevó a cabo una operación de vaciamiento ideológico. El presidente fue presentado como una estrella del espectáculo. Es decir, esa época nefasta del 90 se animó a hacer lo que no se animaron a hacer ni los gobiernos militares, económicamente. Porque haber privatizado las empresas estatales, prácticamente regalarlas por monedas, a las leyes de flexibilización laboral, la entrega del país, porque entregamos el país por moneda, diciendo aquella excusa que nos planteaba el menemismo con respecto a que íbamos a pagar la deuda externa. Después triplicamos la deuda externa, perdimos las empresas del Estado, 28% de desocupación en el país, hogares destruidos, porque hoy estamos pagando las consecuencias en la seguridad, muy poca gente lo dice. La falta de amor, de solidaridad, triunfó el individualismo en la década del 90, uno lo ve mucho ahora. En 1991 regresaba al Poder Ejecutivo Domingo Felipe Cavallo, figura aplaudida por el establishment tras su participación en la última dictadura. La destrucción del aparato productivo bajo su batuta se cumpliría de manera eficiente. La sociedad, poco a poco, ingresó en un proceso de atomización. Mes a mes, sumaban cientos de miles de argentinos expulsados del sistema por la política económica. Mientras tanto,
La necesidad de obtener consenso para garantizar la continuidad del plan generaba acuerdos. En 1999, el candidato de la Alianza, Fernando de la Rúa, triunfó con el 48% de los votos. El nuevo presidente dispuso un recorte de los saberes de jubilados y empleados del Estado. La política económica pactada con el Fondo Monetario ordenaba la flexibilización de los derechos de los trabajadores. Una ley de reforma laboral avanzó en ese sentido, buscando diluir los convenios colectivos de trabajo. Durante las negociaciones se aseguraba que se había comprado la aprobación de la ley por el Congreso. Y estalló un escándalo que provocó la renuncia del vicepresidente, y su defección generó un desbande. Perdido el rumbo político, de la Rúa inició un camino económico sin retorno. En las elecciones de octubre, el porcentaje de votos en blanco rozó el 30%. Desde el Ministerio de Economía se apresuraron los tiempos y pronto la fuga de capitales se transformó en un hecho. Antes de renunciar, el ministro Cavallo decreta el estado de excepción monetario e inmoviliza los depósitos bancarios durante 90 días. Los días 20 y 21 de diciembre estalla la represión, dejando un saldo de 30 muertos. Luego de leer un mensaje televisivo, el presidente renuncia y deja la Casa de Gobierno. En enero de 2002, la Asamblea Legislativa proclama a Eduardo Duhalde presidente provisional hasta el 10 de diciembre de 2003. Pronto, una serie de incidentes generan un llamado anticipado a elecciones. Néstor Kirchner asume como presidente. Su gestión se propone revertir los desatinos provocados por las políticas neoliberales. Se lanza la campaña de Kirchner, nosotros tuvimos una participación importante en la ciudad de Buenos Aires y apoyamos fuertemente su candidatura. De hecho, es un gremio que tiene un fuerte compromiso con la política. A veces equivocado, a veces no equivocado, pero siempre entendemos que la política es la herramienta de cambio de una sociedad y a la que los trabajadores tenemos que estar profundamente vinculados. A comienzos de los 80 se puso el acento en el mantenimiento de las reglas de la democracia y los objetivos planteados no iban más allá del aseguramiento de la subordinación real de las Fuerzas Armadas al poder político. La medida del éxito de aquella etapa histórica no exigía ir más allá de la preservación del Estado de Derecho. Diversas medidas de gobierno destinadas a fortalecer el mercado interno señalaron un cambio estructural en el modelo productivo, colocando la recuperación del trabajo en el centro de la política de Estado. El 2003 comienza una etapa nueva, una etapa de reconstrucción del proyecto nacional y popular, donde empieza a integrarse nuevamente el país con problemas realmente serios. Es decir, estamos pagando las consecuencias de todo lo que pasó en el 90 todavía, pero se ha recuperado es decir, el trabajo, ha bajado la desocupación, hemos recuperado el poder del salario, volvemos a tener participación política, social, económica. En diciembre de 2007 asume Cristina Kirchner. Es la primera mujer elegida por los argentinos para ese cargo. Esta crisis nos encuentra en nuestro 6º año de crecimiento consecutivo, completando el ciclo de crecimiento económico más importante de nuestros 200 años como historiadores. Cada vez que dejamos de lado a la producción, al trabajo, a la generación fundamentalmente de riqueza a través del esfuerzo,
es donde caímos en la fantasía de que pensábamos que podíamos vivir sin trabajar o siendo solamente un país de servicios. Un convenio colectivo de trabajo, compañeras y compañeros, se consigue en paritarias mirados por un Estado que nos tutela. En esas paritarias uno puede conseguir mayores o mejores cosas, seguramente siempre están los intereses de las partes. Pero que un Estado habilite la posibilidad que el trabajo y el capital se junten en una mesa a dialogar con seriedad, con responsabilidad, no se da en cualquier país del mundo, no se da en muchos lugares del mundo. No se daba en la Argentina de hace pocos años atrás. Nosotros formamos no solamente de una clase de trabajadores o formamos simplemente del Partido de los Trabajadores. Nos sentimos parte de un proyecto de nación, nos sentimos parte de un proyecto de país. Este proyecto de país no lo defiende solamente una presidenta o no lo defiende solamente un ministro. Lo tenemos que defender todos los que nos sentimos parte de este proyecto de país, porque no tiene que ver con un partido en particular, tiene que ver con la defensa de lo nacional, tiene que ver con la defensa de lo popular, tiene que ver con nuestros valores, con nuestras raíces. Cuando muchos nos dicen, no, ustedes simplemente representan al sindicato y se tienen que preocupar por el salario de sus trabajadores, nosotros decimos, sí, esa es una tarea fundamental, pero también nos tenemos que preocupar por el transporte, por las obras públicas, nos tenemos que preocupar por todo lo que hace el país y lo que tiene que ver con las empresas, porque de última, el que lo termina pagando, para bien o para mal, son los trabajadores de su bolsillo.